meditar en la palabra del Señor. Dice el libro de Números capítulo 18. Dice el versículo 29. Números 18, 29. Amén. Veamos todos juntos el 29. Dice: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Oremos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, la cual anhelamos y amamos. Señor Jesús, bendícenos en este día con tu palabra. Señor, abrimos el corazón y la mente para que tú, Señor, trates con nosotros una vez más, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias al Señor Jesucristo. Bueno, estamos en medio del verano, pero en medio del verano la iglesia sigue caminando. ¿Cómo es que dice la canción? En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. En medio del verano la iglesia sigue caminando. No se deje llenar usted su agenda en el verano de tal manera que usted no pueda venir a los cultos, porque eso sucede aquí en el norte, en el noreste del país especialmente. Llega el verano y todo se quiere hacer en el verano, absolutamente toda actividad se quiere hacer en el verano. Y bueno, ¿y el Señor qué? Porque esta reunión es lo más importante, ¿verdad? Así es que, claro, paseen, pero no paseen todo el verano, ¿sí? Descansen el verano, saque la familia a pasear, es debido, es cristiano. Vayan de paseo, compórtense en sí cristianamente cuando salgan, pero no se vayan todo el verano, no se ausenten todo el verano. Hay que seguir honrando al Señor, hay que seguir cumpliendo con nuestros compromisos y responsabilidades cristianas. Amén. ¿Hay que decirlo o no hay que decirlo? Me quedo callado. Hay que decirlo. Y que escuche el que no vino. No, pero me imagino que no están en la playa viendo el video de la prédica, ¿cierto? Hay que decirlo, hermanos. Hay que vivir para el Señor. Y el que no agenda primero al Señor, entonces hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no solamente es plata, sino es las cosas del reino. Las demás cosas son añadidas, lo demás se va cuadrando, lo demás se hace lo que se puede hacer, pero con el Señor no debe ser voy a hacer lo que pueda, sino hay que primero separar lo que es del Señor. Gracias a Dios estamos meditando, pensando acerca del servicio al Señor. Llevamos unos domingos reflexionando acerca de eso, porque es importante y es el interés de Dios que la iglesia en pleno, no unos cuantos, sino la iglesia en pleno sirva al Señor Jesucristo. Aleluya. Así es que estaba meditando, porque uno debe aprender de los errores ajenos, ¿cierto? Cuando uno es adolescente, los padres le dijeron a uno, pero aprenda de los errores ajenos. Pero uno no prestaba atención, ¿cierto? El adolescente dice, no, yo necesito, es mi vida y yo necesito experimentar, y si me caigo tengo que caerme yo y después me levanto. Pero de cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado nosotros si le hubiéramos hecho caso a los que iban adelante de nosotros y que nos dijeron, no se meta por ahí, que por ahí le va a ir mal. No siga esa amistad que le va a ir mal. Termine con esa noviecita, con ese noviecito que le va a ir mal. Por experiencia propia se lo dijo. Y uno no.
Le entraba uno por acá y le salía por acá. No, es mi vida y tengo que experimentarlo yo. ¿Y qué pasó? Pues experimentamos y sufrimos y lloramos y dolores de cabeza. Y a lo mejor hasta secuelas de esas malas decisiones todavía las estamos llevando, acarreando. Y quizás tendremos que morir con secuelas, con consecuencias de malas decisiones que tomamos, que si hubiéramos escuchado a los sabios que iban delante de nosotros, que ya se habían equivocado, entonces estaríamos hablando de otra cosa, de otras experiencias, de una madurez mayor. Bueno, a la iglesia el Señor le dice más o menos lo mismo, porque el apóstol Pablo escribe a los corintios haciendo reflexionar a la iglesia respecto al trabajo de la obra en el Señor y respecto a nosotros mirar los errores del pueblo de Israel para que no caigamos en sus mismos errores. Y es que Israel nos dejó a nosotros una cantidad de malos ejemplos respecto a la relación que tuvo con Dios. Porque Dios los salvó a ellos sin ellos merecerlo, igual que nosotros. Dice el profeta que cuando Israel nació, fue en una forma simbólica, fuiste arrojada por tu madre y te tiró en el campo y estabas aún en tus sangres. Imagínense cuando recién nació un bebé y estabas aún en tus sangres y tu madre te arrojó en el campo a la despensa de las fieras y de los animales. Fuiste despreciada, no fuiste amada, eras tan pequeña, pero pasó el Señor por el lado de Israel y la vio y la tomó y la bendijo, pero no porque ella lo mereciera, pero el Señor tuvo misericordia de ella. Así es que ahí comienza una relación entre Dios y este pueblo, pero el pueblo de Israel se vivió, por supuesto no se puede generalizar acerca de absolutamente todos, pero por los pasajes que vamos a leer, que hablan los diferentes profetas que acusaron a Israel de su pecado, el Señor sí llama la atención de Israel por su fracaso, por su infidelidad y por su deseo de hacer las cosas opuestas al mandamiento del Señor. Así es que estos errores del pueblo de Israel para nosotros sirven como ejemplo para que nosotros no sigamos sus pisadas. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías, para comenzar a tomar algunos de estos profetas. En el capítulo 1, en el versículo 11, Isaías capítulo 1, y hace ese reclamo el Señor por boca del profeta Isaías. Y les dice de la siguiente manera. Versículo 11. Piense usted en el culto de Israel y en las ordenanzas del Señor para ofrecerle culto. Y dice el verso 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, no era que Israel no sacrificara. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
Pero ¿quién ordenó esto si no fue el Señor, verdad? El Señor le ordenó a Israel el sacrificio de animales como una ofrenda, ofrendas de paz, ofrendas de sustitución también por el pecado de Israel. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Pero el que había ordenado todo eso fue el Señor. O sea que el problema no era la luna nueva, el problema no era el día de reposo, por supuesto, el problema no eran las asambleas, ni las fiestas solemnes, ni los holocaustos. Pero dice el verso 14, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Habla de abominación, habla de aborrecimiento, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Porque no era la cantidad de los sacrificios, no era la cantidad de los holocaustos, ni tampoco era cumplir con las fiestas y con los días y con los sacrificios y los órdenes, sino que nosotros ahora entendemos que lo que el Señor está mirando va mucho más allá de la ofrenda material que uno presenta, sino que Dios va directamente hasta el corazón, porque Dios es quien pesa los corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, ¿verdad? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente Dios tiene esta facultad, es un atributo de Dios, el saber todas las cosas. Hoy estamos todos aquí, y la gran mayoría estamos aquí, pero unos cuantos están pensando en lo que ven en Instagram y en Facebook. Ay, yo quisiera estar hoy en la playa, mire ese calor que hace aquí, el día, ay, eso va a llover más tarde. Quisiera, algunos, no, pocos, pero algunos están por allá, con la mente allá, pero están acá. O sea que no es el cumplir, no es en el venir, no es en el estar sentados, sino es el corazón, es lo que Dios está buscando. Así que el Señor le habla directamente, abiertamente. Y miren esos calificativos que utiliza, esos adjetivos que tiene: aborrecida, que son gravosos, que son abominación, que está cansado. O sea, Dios está cansado de ese ofrecimiento de los sacrificios, porque había mucho sacrificio, pero el corazón no iba tras las ofrendas. Así es que dice: ¿para qué me sirve? Y pensando en el servicio a Dios, entonces hay que pensar no es en la cantidad, sino en la calidad del tiempo y de la ofrenda, la calidad de ese sacrificio que estamos ofreciendo al Señor. Qué tan calidoso fue, qué tan aceptable a Dios ha sido este día, estas 2 horas que estamos dedicando al Señor. De qué calidad han sido para ti, que tú puedas traer una ofrenda al Señor, que el Señor diga todo lo contrario que le está diciendo aquí a Israel, que le diga: estoy agradado de tu ofrenda, las deseo, me sirven tus ofrendas. El profeta Amós, en el capítulo 6, todos estos profetas el Señor los levanta para el capítulo 5, para amonestar a Israel, para reprender a Israel y hacerle entender el deseo del Señor. Dice el capítulo 5 de Amós, en el versículo 21:
Note las palabras como concuerdan con lo que cita Isaías. Dice el versículo 21: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Es prácticamente una paráfrasis del profeta Isaías, ¿cierto? O sea, pareciera como si estuviera diciendo lo mismo, y es que el pecado de Israel precisamente era ese. Versículo 22: y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué pasaría? No lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y entonces llama la atención también a los cantores y dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Qué tal que uno se reuniera con el esfuerzo que se está haciendo? Claro, cada uno tiene una cantidad de actividades por hacer, y que uno venga aquí y uno le ofrende al Señor económicamente, que no se me olvida ahorita cómo la ofrenda, no sé, no van a pensar: uy, el pastor se le olvidó, y qué rico, me los puedo gastar en helados más tarde. Traer una ofrenda al Señor y que el Señor diga: no la voy a recibir. ¿Se imagina? Y cantarle unas secciones de canciones que se han preparado y que el Señor diga que no las va a escuchar. ¿No sería eso un derroche de recursos? ¿Cierto? ¿Cómo no las va a escuchar, Señor, si es que las preparamos con tanta calidad? No las voy a escuchar. ¿Y cómo no va a recibir la ofrenda si es que, no sé, la hemos traído aquí? Es una cantidad de dinero que hemos traído, votos, diezmos y ofrendas, y que Dios diga: no las voy a recibir. Porque es que a Dios no le hace falta absolutamente nada. Él no necesita de nada. Él no necesita dinero, Él no necesita canción, Él no necesita que estemos nosotros sentados aquí, que le demos aplausos y que le demos alabanza. Dios no necesita nada de eso. O sea que la ofrenda y ese sacrificio y las canciones, aunque claro son para Dios, pero le hacen más bien a nosotros, porque a Dios no le hace ningún bien. Y eso lo trae uno a pensar en la calidad del vivir para el Señor, de cómo uno está viviendo para el Señor, para que el Señor no diga: aborrecí vuestra asamblea. ¿Qué tal una iglesia que se reúne y que Dios diga: aborrecí vuestra asamblea, vuestro culto? Uy, no me sirve de nada. Y creo que el domingo pasado o hace 15 días hablamos acerca del profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías, entonces, volvámoslo a leer en el capítulo 1. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi respeto, mi temor? Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la honra al Padre? Y Él es nuestro Señor, ¿dónde está el respeto al Señor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cuál era el pecado de Israel? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Note el pecado de Israel. Traía ofrenda, pero esa ofrenda era lo que ya no podía vender. Mejor dicho, el desengüese que decimos. Están engüesados con un animal que no les daba ni leche, no les daba queso, no les daba lana, y no lo podían vender. Entonces, lléveselo entonces al sacerdote para el sacrificio, porque ya no da nada, ya está completamente depreciado ese recurso. Así es que ofrenda, ¿sí? Está cojo, hay que lidiar con esta oveja que está coja, está atrasando todo el rebaño,
está haciendo más mal que bien, entonces llevémosla, ofrendémosla. Es una ofrenda a Jehová. ¿Eso era lo que estaba haciendo Israel? ¿Qué más estaba haciendo? Dice, y cuando ofrecéis, versículo 8, el animal ciego para el sacrificio, no es malo, sino cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea que el error de Israel fue que llegó a acostumbrarse a una rutina y a que tocaba ofrendarle al Señor. Entonces subía y le iban probando a ver si el Señor no hacía nada, y ofrendaban lo malo y no caía fuego del cielo. Entonces, entonces aquí está, sigamos trayendo lo malo para Jehová, porque nos es más provechoso dejar lo mejor en casa. Lo mejor entonces para el hombre y lo peor para Jehová. Pero hermanos, debe ser al contrario. Lo mejor siempre tiene que ser para Dios. Lo mejor, ¿sí? Porque Él es el Señor de la gloria. Hablamos el domingo, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. ¿Cómo no darle lo mejor al que rescató nuestras vidas, al que nos salvó a nosotros de la peor de las condiciones, donde no podíamos nosotros hacer absolutamente nada, pero ese valiente que nos tenía a nosotros encadenados, enyugados, fue vencido por este Rey de gloria? Aleluya. Así es que Él merece, hermanos, que nosotros le demos a Él siempre lo mejor. Él es el que merece lo mejor. Así es que, como Él merece lo mejor, nosotros debemos aprender de los errores ajenos para no volver nosotros a enfadar a Dios de la manera que Dios se enfada con Israel. Por supuesto, la iglesia es el objetivo de Dios, y no estoy hablando de una reprensión colectiva a la iglesia como la sufrió Israel, pero sí cada persona debe pensar que su relación con Dios está en juego si uno no le ofrenda al Señor lo que es debido. Pero la iglesia sí es un pueblo que tiene la capacidad de adorar y de servir a Dios, no de la manera que Israel le sirvió. Y vamos a mirar eso, vamos a analizarlo. Porque este error de Israel, este desprecio de Dios, de Israel hacia Dios, y por supuesto Dios los abandona, porque se acostumbraron a sus ceremonias y a sus fiestas. Entonces los lleva a esta reprensión del Señor, y que lo hablábamos aquí el día martes en el culto, cómo Dios reprende al pueblo de Israel y de una forma progresiva le abandona. Y usa el Señor al profeta Ezequiel. Leamos el profeta Ezequiel capítulo 8. Y en estas visiones que el profeta recibe, podemos nosotros con claridad identificar el rechazo del Señor a esta costumbre del pueblo de darle al Señor solamente lo que le sobraba, o lo maluco, lo malo, para quedarse ellos con lo mejor. Así es que el profeta Ezequiel en el capítulo 8 dice, en el versículo 3, habla acerca de una cantidad, de una conjugación de elementos de la visión y del juicio también de Dios con Israel, pero tratemos de entender lo profundo de la ruptura de la relación de Dios con Israel. Dice el versículo 3: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y en el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Iba llevado en visión el profeta
por la mano de la obra del Señor y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, Jaazías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto en las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estos hacen. ¿Qué hacen estos? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. O sea que el pecado de Israel era un pecado donde habían dado, que dice ahí, la espalda, sus espaldas al santuario. Se habían olvidado de las majestuosidades del Señor, de las obras poderosas que el Señor hizo en el desierto, y que había sacado al pueblo de Israel de la mano tan maravillosa del Señor, como los libró de la esclavitud de Egipto de más de 400 años, y cómo les dio a habitar una tierra, como dice la Escritura, casas que no edificaron, y también plantíos que no plantaron, y disfrutaron de las ciudades que no edificaron, porque el Señor se las había entregado en sus manos. Pero se alejaron del Señor, y después de haber visto la mano de Dios, le dieron la espalda al santuario. Se olvidaron del Señor, y empiezan a introducir entonces al mismo templo, empiezan a introducir las abominaciones, las paredes pintadas con imágenes abominables y de reptiles, el incienso espeso que levantaban a otros dioses. O sea que Israel definitivamente se volcó, llenó a Jerusalén de altares, los montes alrededor estaban llenos de altares. Así es que el Señor, como leímos ahí estos últimos versículos, dice que Él iba a proceder con furor, y que no iba a perdonar, y que no iba a hacer misericordia. Y en el capítulo 10, en el versículo 4, entonces empieza a partir la gloria del Señor de Israel. Entonces, verso 4, la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de una nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y era que la gloria de Jehová estaba saliendo de esa casa, de su santuario, de su templo. Se paró, se posó sobre el umbral,
y luego parte en el versículo 18, dice: entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Sale de la casa al umbral, sale de la casa de Jehová también. Y en el capítulo 11, en el versículo 23, entonces dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Note entonces, sale de la casa, sale de la ciudad y se para sobre el monte para abandonar a Israel. Israel me abandonó, entonces el Señor también le abandona. Y por eso viene entonces un silencio profético en Israel. ¡Qué degeneración! El pueblo que había escuchado la voz de Jehová y donde Dios se había manifestado, ahora es el pueblo que anda en oscuridad. Es un pueblo que anda en tinieblas, es un pueblo donde no escucha ni ve las obras del Altísimo, porque sencillamente despreciaron al Señor y por ofrendarle a los demás ídolos, entonces ahora el Señor le estaban dando el deshuese, le estaban dando lo cojo, lo tuerto, lo malo, lo maluco, que no le podían dar a nadie más. Entonces vamos a desencartarnos de esta ofrenda. Claro, mucha ofrenda, pero de mala calidad. Pero a Dios no se le da lo que sobra, a Dios se le da lo mejor. Amén. O sea, quedaban simplemente por cumplir, por no quedar mal al ojo. Cuando uno ofrenda, uno no puede ofrendar al ojo. Un pastor nos enseñaba en cierta ocasión del mal ejemplo de otro pastor, que cuando pasaban con la ofrenda, entonces no tenía nada, pero entonces hacía la amague que iba a echar plata, y eso sí, metía la mano hasta adentro para que no vieran que no había nada en la mano. O sea, que estaba al ojo, para que la gente viera: ah, no, el pastor sí está dando. Pero después entonces se habla de su perdición, porque eso refleja una sequedad que hay en el corazón. Imagínense, uno tiene que impresionar a la gente, uno no da por impresionar. Pero Israel estaba dando por cumplir y por no quedar mal. Así es que el Señor se fue y hubo un silencio de más de 400 años de silencio profético. Pero hubo una profecía que decía: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Imagínense, la gloria postrera de la casa, del santuario, del templo, será mayor que la primera. Así es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces esta ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz, ¿verdad? Y los que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció, porque les amaneció el umbral de la mañana, ¿verdad? El lucero de la mañana. Jesucristo aparece entonces con gran poder y con gloria, y el Rey de Reyes entonces viene a visitar y a entrar a su casa. En Mateo capítulo 21 entonces conocemos ese pasaje, porque el Señor habla con fuerza, y es quizás de las pocas escenas registradas que nos revelan de este carácter fuerte del Señor. Porque el Señor manso, ¿verdad? El Señor compasivo y misericordioso. Pero cuando tenía que enfadarse, se enfadaba, porque el Señor es amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él no iba a dejar a un lado esta oportunidad para, de alguna manera, sacudir al pueblo de Israel de su mal error. En el capítulo 21 de Mateo, en el versículo 12 en adelante, habla acerca de la purificación del templo, porque la gloria postrera de la casa vendría a ser mayor que la primera, porque ahora está entrando Jesucristo, el Señor, el Dios de la gloria, a su casa.
Y entró el Señor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor entró y ¿qué hace? Echa fuera a los que vendían. Echó fuera a los que vendían. Los que compraban en el templo. Hay que aplicarle un exégesis a esto, porque cuando se vende y se compra en el templo, cuando vendemos la actividad, eso no quiere decir que hay que voltear las mesas de los que venden. Hubo una persona que se enfadaba por eso. La casa de Jehová la han convertido en cueva de ladrones, porque se vende comida, alimentos. No, pero eso no tiene nada que ver. A lo que está haciendo referencia el Señor, porque el Señor echa fuera y voltea las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dice: mi casa de oración será llamada, la han hecho cueva de ladrones. Porque recuerden que Israel había abandonado al Señor, le estaba acostumbrado a dar y a dar mucho, pero a dar de lo malo. Ya no había ese esfuerzo. Así es que al tiempo que viene Jesucristo, ya se había organizado, se había edificado todo un sistema de ofrendas para facilitarle a la gente cuando subían a Jerusalén, facilitarle. ¿Qué se va a poner usted a traer una oveja desde por allá, desde tan lejos, cuando aquí se la vendemos 0 kilómetros, bien esquilada, bien peinadita, para que usted se la presente al Señor? Y si usted trae moneda extranjera, no se preocupe, aquí tenemos también los cambistas, le van a cambiar ese dinero. ¿Qué trae usted? Usted trae pesos colombianos, trae pesos mexicanos, ¿qué trae usted? Se los cambiamos por dólares para que usted pueda comprar la oveja y pueda usted también entonces presentársela al sacerdote y después seguir de vacaciones, de paseo en Jerusalén. Vamos a hacerla bien fácil. ¿Qué se va a encartar usted a traer su ofrenda desde allá? Preséntele estas palomitas que le tenemos aquí. Y se había establecido un sistema. Los sacerdotes se habían encargado de establecer un sistema que ya estaba como medio mafioso también. Y por eso el Señor les desbarata todo eso. Porque la ofrenda tiene que ser de buena calidad, comenzando con la intención del corazón del que ofrenda y terminando con lo que está trayendo tangible en su mano. No puede ser cualquier cosa. El Señor exigía que le trajeran del ganado, de su ganado, porque es que eso representaba su tiempo, su esfuerzo, su dedicación y su cuidado por alimentar y cuidar y proteger a ese animalito que después lo iba a llevar allá. Es que qué conveniente era ir a Jerusalén a la fiesta solemne, de paso visito a la familia y de paso me echo un chapuzón en el Mar Muerto, pero entonces alcanzamos de ahí un momentico así fugaz de arrimar y comprar la ofrenda que crió otro, que alimentó otro, y presentársela al sacerdote, y cumplimos. Por eso el Señor sintió ira. Cada persona tenía que llevarle al Señor lo mejor. El servicio a Dios, la ofrenda a Dios, nosotros no lo podemos hacer, hermanos, por conveniencia. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Y acomodar el servicio a Dios a mí. No, esto no es por conveniencia, es por un deber. No es por recibir a cambio nada, sino porque Dios es digno y Él es el Rey de la gloria. O sea que uno ofrenda y uno sirve al Señor. Si me cuadra en mi agenda y si tengo, si me sobra, sirvo y ofrendo, y si no, entonces no me conviene. No me conviene. Dios observa la intención del corazón, y eso fue lo que le pasó a Israel. Así es que ya leímos esas reprensiones de los profetas Isaías, Amós, Malaquías, Ezequiel, porque Dios, hermanos, de verdad que merece lo mejor. Pero aprendamos de los errores ajenos, aprendamos de estos errores del pueblo de Israel. La Escritura dice que nosotros debemos aprender de ellos. Dice la Escritura:
pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Porque los errores de los demás son lecciones para nosotros. Piense usted en alguna persona que usted haya conocido o entendido que servía al Señor o que temía al Señor, y después usted ve que ha caído. Usted no tiene que decir, ay hombre, qué pesar que cayó. No, usted tiene que mirar el error para no caer en ese error. Hay que pensar en el error para no caer en el error. Y entonces el versículo 12 del capítulo 10 de Primera a los Corintios, después de citar todos estos malos ejemplos, Primera a los Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa tiene que hacer el que piensa estar firme? ¿Cuántos piensan estar firmes aquí? Levante la mano si usted piensa estar firme. Y los demás que piensan caer. Levante la mano si usted piensa estar firme, si usted va a terminar la carrera con gozo. ¿Qué tiene que hacer el que piensa estar firme? Vea, mire el ejemplo negativo para no caer en ese error. Mire que no caiga, porque cualquiera puede caer. Nomás cierre usted los ojos y empiece a caminar. Tarde que temprano se cae. Si no se cae aquí, se cae allá, o se cae aquí, o se cae subiendo la escalera. El que piensa estar firme no es quédese paradito y no camine. No. Es que yo no me voy a mover para no caerme. Me voy a sentar para no caerme. Entonces no vas a hacer nada porque no quieres caerte. No. Hay que vivir, hay que andar. Hay que esforzarse, pero hay que estar atentos. Hay que mirar dónde pone los pies. Si pone los pies donde no debe, se va a caer. Si hace lo que no debe hacer, se va a caer. Y quizás no se cae el primer día, pero de que se cae, se cae. Así es que el que piensa estar firme, póngale pues cuidado. Mire que no caiga. El error de Israel con las ofrendas y el servicio al Señor fue que aborrecieron el servicio. Aborrecieron las ofrendas. Démosle a Dios lo que sobra. Cayeron. Y la gloria de Dios sale del templo, se posa en el monte, se va de la ciudad. Si usted le ofrenda al Señor y usted le sirve al Señor por conveniencia o de mala gana o dándole las sobras de su vida al Señor, entonces el Señor Él puede hacer lo que hizo con Israel. Sale del templo, sale de tu casa y se va, porque Él está esperando el servicio y la ofrenda. No necesita nada, pero está esperando el servicio y la ofrenda. Y Él está mirando cada uno de nosotros, y lo hablamos el domingo antepasado. Ha dado talentos, ha dado dones, fuerza, capacidad, y el Señor está esperando que haya utilidad y que haya fructibilidad. ¿Qué tan útil eres con lo que se te da? Y el fruto que tú das de las cosas que Dios te ha dado, la capacidad que te ha dado para producir. Si produces fruto y las capacidades que te ha dado para trabajar, si le das utilidad a Dios o no. Y el que no da utilidad, el que no da fruto, hermanos, ¿usted cree que Dios está contento con alguien que no le da fruto ni le da utilidad? No. Separados de mí nada podéis hacer, pero yo os he puesto para que llevéis fruto, y más fruto, y mucho fruto.
todo pámpano que no lleva fruto, ¿será qué? Será cortado y echado al fuego. Y los que están cargados de frutos serán limpiados para que lleven más fruto. Que la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana es una entrega es entregarse al Señor enteramente. Enteramente. Volviendo al profeta Ezequiel, antes del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, antes del profeta Ezequiel dar esa noticia que la gloria del Señor saldría, antes de dar la noticia que la gloria del Señor saldría de la ciudad, del templo, da una provisión, que es la del versículo 19, que es la del capítulo 36 también. Y es una provisión futura de la capacidad que tendrían las personas para poder servir al Señor con sinceridad. Dice el versículo 19 del 11: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Porque el problema del mal siervo, el problema del que da la ofrenda así sin prestar atención de lo que le sobra, el problema es el corazón. El problema no es que no haya, porque aún en la escasez se puede dar lo mejor. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Cierto que en la escasez se puede dar lo mejor? Claro. La viuda, que ella no dio todo su sustento, todo lo que tenía, o sea, dio lo mejor. Es decir, al otro día no tenía con qué comer, al otro día no tenía con qué vestirse, al otro día no tenía absolutamente nada, todo su sustento lo dio, y dio más que los que daban mucho, porque el que daba mucho daba de lo que le sobraba. O sea que aún en la escasez se puede dar lo mejor, porque el problema es el corazón. Así es que la provisión es: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea por ellos, y yo sea Dios a ellos por Dios. O sea que esta nueva creación que citan en el capítulo 36, de nuevo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Solamente se puede ser pueblo de Dios, y Dios, el Dios de este pueblo, cuando Él transforma el corazón y cuando su espíritu está en medio de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de darle al Señor lo que Israel no le pudo dar a Dios. Tú tienes, hermano, hermana, la capacidad de darle a Dios lo que Israel quedó corto. Ese corazón sensible, ese corazón que puede cantarle al Señor y decirle que anhelas la presencia, que amas su presencia, que su presencia es toda esa sensibilidad para entrar en la presencia de Dios. Israel no tuvo eso. Así es que nosotros hoy gozamos de la nueva creación, gozamos de un nuevo corazón que es capaz de rendirse al Señor enteramente. Es capaz de darle al Señor lo que Él merece, y es capaz de dirigir nuestros pensamientos y ayudarnos para que el que piensa estar firme mire que no caiga. Solamente con un corazón nuevo se puede vivir de esa manera. Nosotros tenemos que tener en claro el propósito nuestro, propósito de iglesia.
propósito de la iglesia es servir al Señor. Servicio. Predicando, evangelizando, trabajando, alcanzando las almas, orando por los nuevos creyentes, trabajando en nuestras reuniones colectivas, trabajando con las actividades, trabajando con los diferentes ministerios, trabajando con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, trabajando con las damas, trabajando con los caballeros, juntos todos sirviendo al Señor, ayudando en las debilidades de los unos y los otros, enseñando, compartiendo testimonios, adorando al Señor, cantándole alabanzas, proyectándonos nosotros en las tareas del reino del Señor, sirviendo al Señor con alegría, con devoción, con entusiasmo, con entrega total, porque el Señor merece que se le sirva de una entrega total, porque o te salvó el Señor parcialmente. ¿Será que el Señor te salvó por un periodo de tiempo nomás? ¿Será que el Señor te salvó por un par de días a la semana? ¿O el Señor nos salvó para las 24 horas del día y los 7 días de la semana andamos nosotros en un camino de la salvación? ¿Y cuántos años llevamos nosotros caminando en este bendito evangelio? O sea, el Señor nos salvó para cosas grandes, para un triunfo grande, aleluya. Así es que tenemos que servir al Señor de forma grande también. O te quitó el Señor un vicio por ahí. Para que le quiten a uno un vicio, uno va a un centro de rehabilitación y le quitan ese vicio. Pero no nos quitó un vicio el Señor a nosotros, nos transformó enteramente. Cambió nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, y arrancó un corazón de piedra insensible a la necesidad de la humanidad, insensible a la presencia de Dios, y nos puso un corazón nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sensible al Señor. Esa transformación no la hacen en cualquier centro por ahí. Eso solamente lo hace Dios en su iglesia. ¿Estás agradecido con lo que Dios ha hecho por ti, hermano? ¿Dónde estaríamos nosotros si la mano de Dios no hubiera intervenido y no nos hubiera arrancado de ese hueco de donde estábamos nosotros y nos plantó en el lugar donde había la luz del evangelio? Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero tristemente vivimos en un tiempo y en una sociedad afanada y ocupada en negocios y proyectos personales, que todos, absolutamente todos, somos impactados por este ritmo, por este modo de vida. Es un modo de vida que no le gusta a Dios. A Dios no le gusta eso. Todos aquí lo hemos dicho, es que no hay tiempo. Y cuando nosotros decimos no hay tiempo, yo me pongo a pensar, ¿qué dirá Dios? ¿Cómo así que no hay tiempo si te di 24 horas? Y no hay tiempo. Y todos hemos dicho esto, es que no hay plata. ¿Cierto? Yo creo que nadie ha dicho, no, es que a mí me sobra la plata. Y tiempo tengo de sobra. No, no hay tiempo y no hay dinero. ¿Usted cree que Dios está contento con eso? Y está uno cansado y estresado y angustiado en todo momento. ¿Pero será algo de la iglesia? No, no es algo de la iglesia. Todo el mundo está igual. Todo el mundo se queja de lo mismo, que no hay tiempo y no hay plata. Todo el mundo. O sea que eso es un mal de toda la sociedad. Y a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta. Porque sabe, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito.
Y ese propósito no ha cambiado por las edades. El Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos sus manos, sanarán y echarán todos los demonios que encuentren. Pero entonces, señores, que estamos en este siglo XXI que nos cogió el siglo pasado era otra cosa. Los que vivimos en el siglo pasado, ¿se acuerdan? No, eso era. Esta sociedad es una sociedad que está enceguecida, y estamos en un tiempo donde no se piensa en las cosas del Señor. Y por eso los hermanos que vienen, que vivieron más años en el Señor en otros países, anhelan eso allá. Es que allá sí oraban. Es que allá sí evangelizaban. Es que allá sí había esa facilidad. Claro, porque es que allá están en otro cuento. Pero aquí, hermanos, esta sociedad nos tiene a todos nosotros subyugados, y yo creo que eso es un ataque de Satanás para que la iglesia no trabaje. Yo lo creo así. Porque qué triste es que se afecte el plan de Dios, porque es que Dios cuenta es con nosotros para hacer el servicio, para trabajar. Dile así al que está a tu lado, dile: Dios cuenta contigo. Dile ahí: Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Porque claro, Dios, vea, Dios pudiera haber hecho otra obra para salvar a la gente y no utilizar a la iglesia. Ya te salvé, entonces ¿sabes qué? Ven, entra en mi morada, y que una vez bautizados nos llevara el Señor para su gloria, y que no hubiera resurrección, el Señor de una a la gloria. Pero el Señor tiene un plan de alcanzar y de salvar, y el trabajo que hay en la iglesia y todas las diferentes funciones y tareas que hay dentro del cuerpo, y Dios cuenta con la iglesia para ese trabajo. Pero en este tiempo, en esta sociedad, con tantos avances, con tanta sabiduría que hay, con tantos recursos que hay, pero a la final no hay tiempo, a la final no hay fuerzas, a la final no hay recursos. Y qué triste que se afecte el avance de la obra de Dios colectiva. Hablo de la obra de Dios a través de la iglesia colectiva. Que se detenga, que se frene, que se pudiera avanzar más rápido, que se pudiera predicar con más agilidad, que se pudiera alcanzar más personas. Oiga, si toda la iglesia estuviera trabajando en todo tiempo, sirviendo al Señor y alcanzando a la gente, y si tuviéramos más manos para trabajar en los diferentes ministerios aquí de la congregación, hermanos, a veces estamos escasos de manos para el servicio en la escuela dominical, en las damas, jóvenes, caballeros, estamos escasos de manos. Pero si la iglesia colectivamente se pusiera en las manos del Señor para servir a Dios, para alcanzar las almas y para edificar y discipular aquí en la iglesia, el trabajo iría más rápido. Seríamos como una locomotora a full velocidad y fuerza, trabajando por donde quiera que el Señor nos lleve. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso. Falta compromiso. Pero ¿qué le vamos a hacer si es que no hay tiempo? Y lo poquito que hay es que hay que respirar un poquito, hay que descansar, porque estamos agotados, no hay tiempo y no hay plata. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Así es que estamos ocupados como el mundo está ocupado, en muchos proyectos personales. Oiga, y Dios no está contento, pero Dios, uno le dice, Señor, me voy a ir por acá, y Dios le da a uno, y uno no se puede quejar que no haya plata. O sea, no hay para hacer más, pero eso sí, para todos los asuntos personales estamos ahí a ras, alcanza, a ras, y Dios da, porque ¿de dónde más viene el dinero si no es que Dios lo da? ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que Dios esté contento. Proyectos personales y familiares. Pero ¿será que le estamos dando al servicio al Señor lo que sobra? Lo que sobra. Ponte a pensar, ponte a reflexionar. Y uno tiene que llegar a la conclusión que Dios se merece más. Yo llego a esa conclusión. En mi vida yo llego a esa conclusión, que Dios merece más de mí. Él merece más. Pero ¿de dónde vamos a sacar si no hay más? O sea que estamos en un lío serio, hermanos. Esta sociedad está en un lío serio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar para que eso cambie? ¿Vamos a esperar que llegue el próximo siglo? Quizás la próxima generación. Trabajemos fuerte para que la próxima generación entonces pueda relajarse un poquito y pueda servir más al Señor. ¿Sabe qué va a pasar? La próxima generación va a estar en un lío peor que el nuestro. Si tú dices, es que estoy trabajando para darle a mis hijos, ya cuando no estés, tus hijos van a estar en el mismo ritmo porque han aprendido de ti y van a seguir con la misma rutina y la sociedad no va a cambiar. Así es que yo creo que nosotros tenemos que provocar cambios pequeños a nivel personal. Cambios pequeños que puedan hacer grandes diferencias a largo plazo. Y yo creo que comenzando desde aquí nosotros pudiéramos ser el epicentro de un cambio en nuestro alrededor, en la gente que nos rodea. Cambios pequeños que produzcan y hagan una gran diferencia. Partiendo por establecer una convicción en el corazón que comience con esa frase: Dios merece más. Y pidiendo sabiduría para que Dios nos vaya ayudando a tomar decisiones. Yo no les estoy diciendo a ustedes que cambien toda su forma de vida de un momento para otro, aunque Dios le ha cambiado la forma de vida a personas cuando se han dedicado a servir al Señor, que de un día para en adelante todo cambió en su totalidad. Cambian su trabajo, cambian sus proyectos, renuncian a sus estudios, renuncian a su vida de acuerdo al llamado que Dios le haya dado a esa persona. Yo no te estoy invitando a que lo hagas a menos que Dios no te dé un llamado para eso. Pero sí entendamos, iglesia, que todos tenemos que hacer cambios, porque no podemos seguir así. ¿A dónde vamos a parar y a dónde va a quedar el servicio y la ofrenda de Dios? Si cada vez le damos menos tiempo y cada vez le damos menos dinero. ¿A dónde va a terminar la ofrenda para el Señor? Mi vida. Creo que es importante que a nivel familiar cada uno se trace metas y que pongamos la meta del servicio a Dios como una prioridad.
Que no la pongamos ahí. Vamos a comprar una casa en 2 años. Y vamos a sacar a nuestros hijos en colegio privado en tanto. Y vamos a irnos de vacaciones todos los años para aquí, y este dinero acá, y vamos a trabajar tiempo y medio, y lo último acá, entonces voy a ir a culto los domingos. Si tú crees que venir a culto el domingo es tu servicio a Dios, te lo tengo que decir, le estás dando las sobras al Señor. Si no te lo digo yo, le estás dando lo que te sobra. Si por lo menos pudieras tú diezmar tu tiempo, le darías al Señor todos los días. ¿Cuánto? 2.4. 2 horas, 2.4 horas, ¿cierto? O sea que en una semana son como 17 o 18 horas de servicio al Señor. Solo el diezmo, si tú fueras a diezmar tu tiempo, tendrías que darle al Señor, en servicio al Señor, 18 horas. Y venimos 2 horas el domingo. Hoy los estoy retrasando, gracias a Dios. El partido es más tarde, no se preocupen, eso está caliente afuera. Pero tiene que partir de ahí, hermanos. A nivel del núcleo familiar tenemos todos, incluyéndome a mí, tenemos que tomar decisiones pequeñas, cambios pequeños que produzcan un movimiento favorable para el reino de Dios, porque el reino de Dios es lo primero que tenemos que buscar, ¿verdad, hermanos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Así es que el Señor le dice a Moisés que estas ofrendas que daban los sacerdotes, y este diezmo del diezmo de Números 18 es el diezmo de los diezmos, tenían que sacar de lo mejor para Dios. Ahora tomemos ese principio de vida nosotros. Démosle al Señor lo mejor, dale lo mejor que tú tengas. Y si lo mejor que tú tienes se lo estás dando a tu hijo o a tu hija, entonces tienes las prioridades equivocadas. Si lo mejor que tú tienes se lo estás dando a tu esposo o a tu esposo, o si lo mejor que tú tienes te lo estás dando a ti mismo, tienes las prioridades equivocadas. Lo mejor es para Dios, y después distribuya como usted quiera, como usted planee, como su hogar planee, pero Dios siempre tiene que estar primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Te invito a que estés en pie y a que hagamos una reflexión al respecto, hermanos, pero que no quede esto aquí, sino que empecemos a producir algo en tu casa, hermano, con tu esposa, hermana, con tu esposo, con tus hijos. Empieza a producir un cambio pequeño, un día de devocional a la semana extra, una hora de oración a la semana extra, un capítulo extra de lectura, una hora más de servicio al Señor, unos minuticos de llegando al culto más temprano, hermanos, 5 minuticos, 10 minutos más temprano al culto. Un cambio pequeño, pero que a la larga eso va a producir una manifestación más grande de la presencia del Señor en nosotros. Ponte a pensar, hermano, en tus ofrendas, en tus diezmos, en tus metas como casa. Y mete al Señor ahí, no lo saques. Israel le dio la espalda a Dios, entonces Dios, bueno, si me dan la espalda yo me voy. Y se fue. Si tú le das la espalda a Dios, Dios se va. Tenlo por seguro. Y no es mejor caminar con Dios que caminar sin Él. Entonces dile al Señor, dame sabiduría para yo hacer un cambio pequeño. Y te juntas tú en familia y haces un cambio esta semana. Un cambio. Y yo confío en el Señor que esta presión de la sociedad y de este tiempo
nosotros nos vamos a marginar de ahí. Y nos vamos a convertir en una congregación que sirve al Señor con más libertad. Una congregación que tiene tiempo para Dios, para el servicio. Vamos a ver el resultado. Pero comencemos esta semana con un cambio pequeño. Vamos a hacer una oración como un compromiso al Señor de hacer ese cambio esta semana. Córtale algo. Córtale algo. Un gusto que te das tú, córtale algo esta semana. Y dile al Señor, te voy a servir mejor. Voy a ofrendar mejor mi tiempo, mi vida, mis recursos, mi energía. Voy a ofrendarla mejor esta semana. ¿Qué no le dices en estas palabras? Te daré lo mejor